Bienvenida a este tercer episodio de nuestro canal de podcast Almas Libres de Cáncer. Y contamos con una persona muy especial a la que llevo conociendo desde las redes sociales desde hace ya un tiempo. Y nuestro invitado de hoy se llama Javier Pinto. Él es entrenador personal especializado en entrenamiento adaptado a personas que están en tratamiento oncológico o personas que han pasado, ¿no?, la enfermedad. Javi. Eso es, muy buenas. Muchísimas gracias por invitarme a tu podcast. Y así es, soy entrenador personal, soy licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y me he especializado en poder acompañar y ayudar a personas que han pasado o están pasando por un proceso oncológico a recuperarse a través de la herramienta que tenemos todos cerquita a mano, que es el ejercicio físico. ¿Cómo surgió esa inquietud, Javi, por ayudar a este tipo de Ujú. personas? Pues mira, la realidad es que yo cuando terminé pues, los estudios básicos de bachillerato no tenía ni idea de qué hacer con mi vida, qué me quería desarrollar, ¿no?, luego laboralmente, pero poco a poco me fui dando cuenta que el deporte era lo que más me gustaba hacer y ya dentro de la carrera sí que empecé a tener clarísimo que lo que quería era tratar de ayudar a la gente a través del ejercicio y más en concreto a gente pues, que quizás se encontrara una situación un poco más de fragilidad. O sea, el deporte tú vas viendo a lo largo de la carrera que es muy bueno para la salud, pero lamentablemente el mensaje que le llega a la mayoría de la sociedad es que el deporte solo es bueno para prepararse para el verano o, bueno, ya sabes, con unos fines un poquito más estéticos, y la verdad que desde el principio era algo que detestaba, o sea, no me gustaba nada ese concepto del ejercicio, y gracias a una profesora de la universidad que ya trabajaba con pacientes de enfermedad renal y personas trasplantadas, pues poquito a poco me fui metiendo en el mundo del ejercicio y la salud hasta llegar pues donde nos encontramos ahora, un poco cambiando el tipo de perfil, ¿no?, al que me dirijo a la hora de poder desarrollar mi trabajo, pero muy relacionado en el ámbito de la salud, y la verdad que es algo a lo que estoy agradecido día a día porque me encanta, me encanta, me encanta. O sea, que la culpable que estés aquí es esa profesora de la universidad. Esa profesora, eternamente agradecido, la verdad, eternamente agradecido a ella. Qué bueno. Una pregunta, Javi, que normalmente suele rondar, ¿no?, por las personas que son recientemente diagnosticadas de cáncer, es si el ejercicio le puede beneficiar. ¿Esto realmente es así? Sí, o sea, parece que a veces cuando hablamos del ejercicio y todos los beneficios pues que nos aporta, ¿no?, sobre todo al paciente oncológico, es como que es la píldora para todo, ¿no? La pequeña pastillita que podemos tomar no diariamente, de vez en cuando, ¿no?, a lo largo de la semana, pero que nos va a ayudar en muchas partes del proceso y sobre todo a todas las personas. O sea, cualquier persona que haya pasado, que esté pasando por el proceso oncológico, si adaptamos bien el ejercicio a sus propias necesidades, va a poder obtener los beneficios que nos aporta, ¿no?, que aporta. Entonces sí que es muy importante pues, hacer llegar ese mensaje de que cualquier persona se puede beneficiar de los beneficios del ejercicio independientemente del estado, en el momento en el que se encuentre de la enfermedad. ¿Hay un ejercicio oncológico como tal per se? Cuéntame un poco de este término que sé que hay como cierta crispación ahí. El ejercicio es ejercicio como tal, o sea, no existe el ejercicio oncológico o el entrenamiento oncológico. Lo que sí que es verdad es que los pacientes oncológicos pues, tienen una serie de necesidades concretas, sobre todo debido a los tratamientos, se suele producir una pérdida de la masa muscular y también de la densidad mineral ósea, ¿no?, la calidad y la cantidad del hueso. Y también provoca a nivel o sea, a nivel del corazón, a nivel cardiorrespiratorio, una cierta toxicidad y, bueno, un deterioro. Entonces, estas condiciones hacen que el perfil del paciente oncológico necesite orientar el ejercicio y el entrenamiento más orientado a la parte que conocemos como el entrenamiento de fuerza, el entrenamiento de impacto y también un poquito el entrenamiento cardiorrespiratorio. O sea, como ves, tocamos un poco todas las áreas del ejercicio, pero como tal no existe un ejercicio que digamos que es el ejercicio dirigido para estas personas, ¿no?, para el paciente oncológico. O sea, no hay unos ejercicios que hagamos sí o sí y otros que no debamos hacer. O sea, los mismos ejercicios que realizo yo
deberías, por ejemplo, pues también poder realizarlos tú adaptados a tu necesidad y a tu situación actual. ¿Por qué, Javi, es tan importante el hecho de entrenar y sobre todo entrenar la fuerza, ¿no? Porque aquí, luego más adelante hablaremos de qué diferencia hay entre, por ejemplo, caminar, trotar, correr Ujú, o hacer, no sé, cualquier tipo de ejercicio cardiovascular respecto al entrenamiento de fuerza, ¿no? Que es importante recalcar que ujú. la fuerza, sobre todo, ¿no? Mientras estamos en plena quimioterapia, ayuda mucho, ¿cierto? A reducir esa sintomatología propia de la quimioterapia. O sea, ¿por Mm. qué es tan importante realizar ejercicio, concretamente ejercicio de fuerza, entrenamiento de fuerza, adaptado obviamente, durante el tratamiento oncológico? Pues mira, uno de los efectos secundarios de todos los tratamientos es esa debilidad, ese cansancio, también la pérdida de masa muscular que acabamos de comentar. Son quizá los dos efectos secundarios de los tratamientos que más acusan los pacientes y que más nos hacen llegar. En este sentido, el entrenamiento de fuerza no solamente te permite mejorar o evitar esa pérdida de masa muscular que conllevan los tratamientos, que realmente es bastante, o sea, no hay que meter miedo nunca, pero la verdad que cuando se pierde una gran cantidad de peso es peligroso, sobre todo porque ese peso que has perdido en muchas ocasiones es la masa muscular. Y la masa muscular no tenemos que verlo como, bueno, lo típico que comentabas también al principio de la entrevista, como solamente algo meramente estético, sino que es un órgano endocrino que aporta multitud de beneficios para nuestro cuerpo. Es súper importante. Entonces, el entrenamiento de fuerza te permite evitar perder esta masa muscular durante los tratamientos y se puede incluso intentar aumentar un poquito, mucho mejor. Lo que sí que es verdad que es en algunos casos difícil de conseguir. Por otro lado, ese otro efecto secundario que casi todos los pacientes oncológicos padecen es la fatiga, ese cansancio a veces tan extremo que se pasa durante los tratamientos. Lo bueno del entrenamiento de fuerza es que permite regular muy bien la intensidad del esfuerzo que realizan las personas, los pacientes, y de esta manera que puedan tolerar mucho mejor los entrenamientos. El problema del entrenamiento cardiorrespiratorio en algunas ocasiones es que suele ser más demandante, suelen ser un poco más, un estresor un poquito más fuerte para el cuerpo y los pacientes lo suelen tolerar peor. Pero el principal beneficio y el principal motivo por el cual se deberían de realizar estos entrenamientos de fuerza es para evitar perder pues gran cantidad de masa muscular durante el proceso de los tratamientos. O sea, que lo ideal sería combinar, ¿no? Entrenamiento de fuerza junto con ejercicio cardiovascular, teniendo en cuenta que puede resultar más costoso para el paciente que está en tratamiento Sí, realizar ese sobreesfuerzo, digamos, no sobreesfuerzo, pero ese ejercicio sí. cardiovascular que el propio entrenamiento de fuerza en sí mismo. Exacto, o sea, son dos tipos de entrenamiento que tenemos que tratar de combinar durante la semana para poder desarrollarlos. Sobre todo en la fase de tratamiento más, bueno, principal, ¿no? Con la quimioterapia, radioterapia, inmunoterapia, el entrenamiento de fuerza debería ser como nuestro pilar fundamental en el que se sustenten nuestros entrenamientos semanales. Y a nivel aeróbico sí que tendríamos que intentar incluir pues pequeñas caminatas, paseos, si se puede hacer algo de un poquito más de intensidad, como quizá te suena el trabajo HIIT o entrenamiento aeróbico de alta intensidad, también tenemos que intentar desarrollarlo porque también hay evidencia científica de que ayuda a reducir la toxicidad de los tratamientos, pero sí que es verdad que este tipo de entrenamiento a veces es un poco más difícil de llevar a cabo porque no todas las personas están preparadas para poder soportarlo y tolerarlo. Entonces es muy importante que cuando nosotros entrenemos, la sensación al terminar sea positiva. O sea, es muy importante ya que los tratamientos nos dan bastante fatiga, bastante malestar, que el ejercicio no aumente estas sensaciones, sino que nos ayude a llevarlo mejor. Por eso siempre optamos como base el entrenamiento de fuerza y si la persona lo puede tolerar, añadimos ese entrenamiento cardiovascular de baja o moderada intensidad y ya si la persona se encuentra bastante bien, metemos el trabajo de alta intensidad a nivel aeróbico. Sobre todo también, que es de los tipos de entrenamientos que más hablamos, pero desde mi punto de vista también es muy importante también incluir pequeñas sesiones, si puede ser de yoga, algo que no solamente trabajemos pues, a nivel de fuerza pura y duro o a nivel aeróbico, porque creo que es muy importante también para la persona trabajar esa movilidad, esa conciencia con su propio cuerpo, con la respiración, también para bajar quizá los niveles de estrés un poquito
Yo de hecho estoy intentando incorporarlo también en mi día a día y me está resultando un poco difícil, pero en ello estamos. Qué bueno, porque yo que soy profe también de yoga, descubrí, bueno, decirte que durante la quimioterapia fue cuando la primera vez que yo empecé a entrenar fuerza Ujú. en un centro de entrenamiento. Y fue para mí encontrar un alivio porque salía de allí súper cargada de energía, o sea, Sí, cansada físicamente, pero con un chute de energía brutal, porque además te demuestras que puedes hacerlo, ¿no? A nivel personal y a nivel anímico es que, ¿no? Te ayuda un mm, montón a decir, a superarte cada vez más. claro. Y lo que tú dices, lo ideal, yo como profe de yoga, es combinar ambas. Es decir, darle Ujú. al músculo esa fuerza, ¿no? Esa actividad, pero también ayudarlo como a liberar tensiones, a conectar con la respiración. Eso además te va a ayudar mucho a soltar, como bien decías, niveles de estrés y también de ansiedad. Imagínate, Javi, que hay alguien que nos esté escuchando que nunca en su vida haya hecho ningún tipo de ejercicio y ahora mismo esté con un diagnóstico de cáncer. Y nos da igual si es, nos ha quedado claro que el ejercicio sirve tanto, o sea, es primordial tanto durante la quimioterapia o tratamiento oncológico como durante el post, ¿cierto? Eso es. Vale. ¿Puede hacer alguien este tipo de entrenamiento, este Ujú. tipo de ejercicio, aunque nunca en su vida haya hecho nada? Sí. De hecho, la mayoría de personas que, bueno, al final contactan con nosotros para poder empezar a entrenar es gente que nunca ha hecho nada de ejercicio antes del diagnóstico. De hecho, las primeras conversaciones suelen ser del estilo, joder, no he hecho nunca nada de esto en mi vida y justo ahora debo de empezar a hacerlo. Ahora que quizás cuando me encuentro peor, que no tengo esa, bueno, esa sensación positiva en mi cuerpo, es cuando tengo que empezar a entrenar. Y la verdad es que es súper importante de empezar a hacerlo. Sé que es un paso difícil, es cambiar a nivel de creencias un poquito lo que creemos que es bueno para nuestro cuerpo y lo que no, y cambiar esa perspectiva. Pero si, no has hecho, si estás escuchando este podcast y nunca has hecho ejercicio antes, que sepas que la mayoría de personas es que empiezan así. O sea, por desgracia, lo raro es practicar ejercicio. Sabemos que hay unos niveles muy, muy altos de sedentarismo y de hábitos un poquito malos y que sepas por eso que no estás sola, que la mayoría de personas que empiezan pues parten de una situación muy, muy parecida a la tuya. De hecho, al no haber realizado ejercicio antes es cuando se experimentan mejor todavía esos beneficios que te aporta el ejercicio. Eso que comentabas ahora mismo, ese subidón, ¿no? Nada más terminar de entrenar, del soy capaz de hacerlo y lo he conseguido. Total. Además, esto también me pasa a mí mucho, y es, vas a entrenar fuerza, pero si te vas a poner, ¿no? Como Mm. súper abultada, como súper musculada. Sí. Cuéntanos un poco, Javi, porque quizás haya gente que diga, ay, yo eso de pesas o de barras, no, 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 que me voy a poner como un hombre. Ya, Oh, sí, lo he sí, sí, escuchado mucho. entiendo. Sí, mira, eso además me han llegado algunos comentarios con la reina Leticia, que bueno, ha habido algunas fotos que se hicieron virales, que se le veía con un brazo pues bastante definido, ¿no? Y la realidad es que para poder alcanzar o desarrollar una masa muscular que podamos parecernos a un hombre, ¿no? Un poco mal dicho, cuesta muchísimo esfuerzo y muchísimo trabajo conseguirlo. O sea, tienes que entrenar muchísimo, tienes que alimentarte súper bien y la realidad es que para alcanzar esos resultados es muy difícil lograrlo y es muy raro que se pueda realmente el lograr. De todas formas, cambiando un poquito, o sea, no la orientación de la pregunta, pero también tenemos que entender que tener un buen nivel de masa muscular es realmente positivo y beneficioso para nuestra salud. O sea, si en algún momento con el ejercicio conseguimos desarrollar unas piernas más fuertes, unos brazos un poquito más fuertes, es algo realmente necesario y positivo para tu salud a nivel general, pero que sepas que es muy difícil de lograr. Yo, de hecho, es lo que intento. Yo entreno porque sé que es importante a nivel de salud, pero también a nivel estético, pues me gusta verme bien. Y la verdad que cuesta mucho conseguirlo y yo soy, vamos, un tirillas. Imagínate pues en una mujer que los niveles de testosterona son muchísimo más bajitos y le cuesta mucho más desarrollar esa masa muscular. Totalmente. No, no, o sea, al final, este tipo de entrenamientos no lo hacemos por pura física,
por pura estética, ¿no? O Eso es. físico. Ujú. Eso va a ser un resultado y vamos a estar más a gusto con nuestro cuerpo. Pero previamente tenemos que sentirnos a gusto con nuestro cuerpo sin haber hecho nunca este tipo de entrenamientos, ¿no? O sea, Eso es. Sí, sí, sí. sería lo ideal. Pero la realidad es que, bueno, que hay muchas mujeres, ¿no? Ujú. Que tienen como ese temor, esa creencia basada en nada, porque la realidad es que una va a alcanzar aquel punto de su musculatura que su cuerpo sea capaz de lograr. Y esto nos tiene que hacer sentir súper bien de decir, jolín, estoy desarrollando poco a poco mayor fuerza, puedo, no sé, agacharme sin que me duela, me lo invento, la Mm. espalda, Sí. puedo tener más flexibilidad, no sé, en el hombro, puedo tener más fuerza para coger la bolsa de la compra. Además, Ujú. con todo lo que has comentado, ¿no? De la pérdida de masa muscular que se sufre durante la quimioterapia, porque estamos o Total. tumbadas o un posoperatorio en el que estamos mucho tiempo en la cama recuperándonos, así que más allá de lo estético, o sea, Eso es. sí o sí hay que enfocarnos en el entrenamiento de fuerza. La compartí hace poquito, perdona que te corte, por Stories, una publicación de Marcos Vázquez que comentaba de no entrenes para estar más delgado o estar más delgada, entrena para estar más fuerte. O sea, la fuerza es que son esas pequeñas acciones del día a día, como comentabas, de llevar las bolsas de la compra, levantar a tu hijo pequeño, a tu nieto, poder jugar con ellos por el suelo. O sea, tengo el caso de una mujer que antes de empezar a entrenar, pues se cayó en el suelo. En ese momento aquí en Madrid, fíjate qué raro, que sé que has vivido por aquí en Madrid, pues no pasaba nadie por la calle, y hasta que no pasó una persona quizás estuvo 4 o 5 minutos en el suelo. Y ella no me lo contó hasta meses después de empezar con los entrenamientos y tenía cierto miedo a volverse a caer por no poderse levantar. Y yo tenía claro que se podía levantar del suelo por ciertos ejercicios que habíamos realizado. Si ves su cara de felicidad, de satisfacción al levantarse del suelo desde tumbada, como si se hubiera caído, era increíble. Pues son esas pequeñas acciones que logramos gracias a ese tipo de entrenamiento y que a veces no valoramos hasta que hemos perdido esa capacidad de movernos. Wow. Me ha encantado este testimonio porque significa mucho, ¿no? No solamente a nivel físico, o sea, que te puedo salvar en esos momentos, ¿no? La vida si nadie viene a socorrerte, no la Ujú. vida, pero sí que te puedo sacar de un apuro, pero también es la satisfacción, como decíamos antes, la satisfacción personal de decir, ostras, mi cuerpo ha sido capaz de hacer algo que meses antes no era capaz de hacer. Ujú. Y eso te da un subidón y te da un chute de Total. serotonina muy, muy guay. Javi, vamos a poner encima de la mesa, porque esto es algo que a mí me ha pasado y también pasa a muchas pacientes oncológicas, que es el tema de la menopausia. Ujú. Sabemos que la menopausia afecta a cada vez más mujeres jóvenes por tema de o tratamiento hormonal o por, en mi caso, ¿no? Extirpación de ovarios, de útero y todo. Ujú. Y claro, entonces a mis 27 años me vi con una menopausia precoz, ¿no? Ujú. ¿Cuán importante es aquí entrenar la fuerza para proteger a esa masa ósea? Es fundamental. El entrenamiento, es que es lo que comentábamos al inicio. Te voy a decir en muchas cosas que es muy importante, porque es que realmente el ejercicio es una polipíldora que podría servir para muchas cositas, para muchos beneficios, sobre todo relacionado con el paciente oncológico. Y cuando empiezas a conocerlas te sorprende, dice, pero esto vale para todo. Pues la realidad es que sí. Durante la edad joven de la mujer, hasta los 40, 45 años, el pico de densidad mineral ósea va aumentando hasta que llega la menopausia, que es cuando empieza a caer de forma un poquito brusca. El problema de las mujeres que tienen una menopausia precoz es que ese pico empieza a caer mucho antes, que podría ser el caso pues, más normalizado de una mujer a los 50, 50 y algún años, o un poquito antes, en función de cuando tenga esa pérdida ya, ¿no? de la menstruación. Entonces, lo que ocurre es que esa masa ósea se va a ir debilitando poco a poco. Normalmente los médicos lo que suelen recurrir de forma directa pues es a algunos tratamientos, a algunas medicaciones, porque es lo único que tienen a mano. O sea, eso tenemos que tenerlo claro, que a nivel médico los profesionales lo que saben es gestionar tratamientos, no controlan de otros hábitos como puede ser la alimentación o el ejercicio físico. En este caso, el ejercicio, el entrenamiento de fuerza y también el entrenamiento o de pliometría, o que conocemos con una nomenclatura más general como de dar saltos o de pequeños impactos con el suelo, son los que realmente nos ayudan a conservar ese nivel de densidad mineral ósea.
En algunos casos se pueden conseguir incluso mejorarla, o sea, esa curva que empieza a bajar, que no solamente frene, sino que mejore, pero la realidad es que es difícil de conseguir. Lo que sí que puede asegurar más el ejercicio físico es frenar esa caída y que se mantenga en una caída mucho más atenuada, que no sea brusca, que sea mucho más atenuada. También comentar que suele haber mucho miedo con el tema de la osteoporosis, y la realidad es que no porque una mujer tenga un hombre tenga un nivel de osteoporosis avanzado en una edad joven, significa que es de cristal. Significa que si se cae se va a romper, o que si hace algún movimiento más brusco puede producirse alguna rotura en sus huesos. Es más importante ver el perfil general de la persona. Si tú eres una mujer, bueno, con no corpulencia, pero que no estás como muy delgada, que realmente tienes una buena capacidad funcional a la hora de moverte, aunque tú tengas un nivel de osteoporosis marcado por las densitometrías, si te caes es raro que se produzca una fractura ósea. Que eso también es un tema de conversación muy frecuente. Aunque tengas osteoporosis, no eres de cristal, te puedes mover sin problema. De hecho, yo sinceramente me alegro cuando una mujer de las que entreno con osteoporosis tiene alguna caída y ve que no le ha pasado nada, porque suele ser como un momento crítico realmente bueno, que le da mucho miedo y le da mucho pavor. Entonces, lo que sí que es verdad que es que el entrenamiento de fuerza y el entrenamiento de impacto, como podrían ser los saltos, saltar a la comba, trotar un poquito, ¿no?, a nivel de carrera, pues son muy beneficiosos para frenar esa caída. Qué bueno. Aquí me acabo de acordar, esto no lo tenía previsto hablar, pero me contaron, ¿no? Que había Ujú. un señor trabajando de albañil, creo que era, y hacía, o sea, competía a nivel, ¿cómo se llama cuando uno compite a nivel? ¿De fuerza? Sí, ¿Powerlifting puede ser? puede ser. Bueno, Algo así. estaba bien musculado, Vale. muy musculado. Pues imagínate, estaba trabajando desde un andamio, no sé a cuántos metros de altura, 2 pisos, Ujú. y tuvo un accidente laboral que cayó al suelo, o sea, en picado. Bueno, pues, ¿sabes lo que los médicos, cuando llegaron al hospital, ¿no? Los médicos se pensaban pues que tenía un montón de rotura ósea, y ¿sabes lo que le dijeron? Te ha salvado todos esos entrenamientos y toda esa masa muscular, porque si no llegas a tener esa capa protectora del hueso, estás ahora mismo roto por dentro. Y me dejó tan en shock que siempre me acuerdo de ello, y siempre intento, ¿no? Pues relacionar la importancia que es entrenar fuerza para proteger a esa... Mira, el mecanismo que actúa, porque el músculo y el hueso están conectados mediante los tendones, además que el músculo recubre al hueso, lo envuelve en algunas partes del cuerpo. Cuando tú haces un trabajo a nivel muscular, lo que realmente estás provocando es esos tirones a nivel del óseo, a nivel hueso, y provoca que se estimule. Lo mismo ocurre con las vibraciones. Cuando tú realizas saltos o pequeños impactos contra el suelo, esas pequeñas vibraciones son las que le dan el estímulo al hueso para volver a fabricarse, a reproducirse esas células y fortalecerse. Por eso es tan importante el poder realizar este tipo de entrenamientos. Qué bueno. ¿Cuánto puede beneficiar, Javi, entrenar fuerza con el resultado, o sea, con la efectividad de los tratamientos de quimioterapia? Esto me ha resultado muy interesante, lo Mm. escuché hace poco de Mario, y quería preguntarte, o sea, ¿es realmente medicina natural? Sí. El ejercicio durante los tratamientos no solamente ayuda a tolerar mejor todos estos tratamientos, a evitar o reducir, paliar esos efectos secundarios, sino que aumenta la eficacia de los tratamientos. Se sabe que el ejercicio, bueno, esto también hay que recalcar que todavía la mayor parte de la investigación está realizada en ratones, en animales, y poco a poco se va desarrollando a nivel de seres humanos. Pero bueno, sí que es verdad que podemos extrapolar muchas conclusiones. De hecho, hay un estudio que están desarrollando ahora en la Universidad Europea de Madrid de los beneficios que podría aportar el ejercicio a nivel, bueno, eso, de la efectividad de los tratamientos, y según nos van contando parece ser muy prometedor. Y es así, aumenta la eficacia de los tratamientos, ya que uno de los efectos que tiene el ejercicio
es que es vasodilatador. Lo que provoca es que nuestras venas, nuestras arterias aumenten un poquito su grosor, y esto también ocurre en los tejidos que están cerquita del tumor, de la masa tumoral. De esa manera, cuando luego el tratamiento circula por la sangre, consigue llegar mejor al tumor y poder hacer su labor. Además de muchos otros efectos sobre el sistema inmune. O sea, también sabemos que el ejercicio modula el sistema inmune, lo fortalece, lo despierta y ayuda a que también ataque a estas células tumorales. Cuando la primera vez que lo escuchas, entiendo que es como un poco de impresión. ¿De verdad es tan positivo el ejercicio? Y es que es así, es total. De hecho, no quiero dar datos que no sepa de forma precisa, pero en estos estudios, los ratones que realmente toleran mejor los tratamientos y que pueden sobrevivir a los tratamientos es muy elevado. En esto sí que hay también mucha investigación a nivel observacional con personas humanas, con mujeres y hombres que han pasado por un cáncer, y la tasa de recaída es mucho menor en personas que realizan ejercicio que en aquellas que no. Qué interesante. Qué interesante. Me encanta la relación o sea, cómo fortalecer el sistema inmune es una forma de conseguir como esa quimioterapia de forma natural. No me gusta usar, ¿no? Sí, Pero realmente es así, o sea, el sistema inmune es el que nos va a proteger pues, de ese tumor, ¿no? Entonces, todo aquello que fortalezca el sistema inmune, de alguna u otra forma, es como si estuviéramos dándonos quimio de forma natural o estuviéramos protegiendo al cuerpo para combatir a esas células cancerosas, ¿no? O sea que... eso es. Mira, esta mañana justo lo comentaba con una mujer que entreno. Ella la semana pasada se realizó una analítica y tenía un poquito de miedo de que el ejercicio pudiera afectar a bajar sus niveles de defensas y que por ello no la dieran el tratamiento. Y bueno, pues justo esta semana hemos estado hablándolo más detenidamente, comentando todo esto, y es que claro, te suena al principio como un poco, me están soltando aquí una mentira. Sobre todo yo lo entiendo, porque además, claro, nosotros nos dedicamos a esto y hay veces pues, que parece que vendemos humo, pero es que es la Ya. realidad. O sea, el ejercicio lo que al final consigue es que esas células inmunitarias estén más fuertes, y ya no es que estén más fuertes, es como que localicen las células tumorales que hay veces que están como protegidas. Tenemos que verlas como que hay ocasiones en las que, haciendo un símil con Harry Potter, se pone la capa de invisibilidad y nuestras células que nos protegen, como nuestros policías, no las localizan. Y hay ciertas estrategias, como puede ser el ayuno y como es el ejercicio físico, que las quitan esta capa y pueden ir a atacarlas. Lo que también es importante recalcar que el ejercicio físico debe ser como una terapia adicional a las terapias convencionales. O sea, siempre, a pesar de que hagamos ejercicio con todos los beneficios que esto aporta, la terapia convencional de los tratamientos debe estar siempre incluida en todos los casos. Por supuesto, pero además, para mí, una de las cosas que aprendí durante mi proceso fue, ostras, sigue el tratamiento médico, yo era como obedecer a todo, o sea, todo sí, 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 pero también transmitir la importancia de ser responsables de nuestra salud. O sea, es decir, de ir a quimioterapia, ir a radioterapia, ir a inmunoterapia, pero a su vez, paralelamente, continuar con, ostras, ¿qué puede aportarme más de beneficio? No desde el miedo a volver a enfermar o no desde el miedo a que la enfermedad se reproduzca más, sino desde el cuido a mi cuerpo, desde el me quiero tanto, me amo tanto y quiero lo mejor para mi templo, que me pongo a trabajar en todo aquello que me pueda beneficiar. Y no estamos hablando de nada raro cuando hablamos del sistema inmune y de las células tumorales, porque yo que trabajo mucho la parte emocional, la parte mental, al final todo está relacionado. Es que el cuerpo no es que esté separado los órganos del resto, ¿no? de componentes, sino que todo juega a nuestro favor. Y el ejercicio físico, esa sensación tan agradable cuando tú acabas de entrenar, jolín, eso es alegría, eso es medicina natural también para nosotros. Así que sí, transmitir la importancia que es que, ostras, hacemos caso al tratamiento convencional médico, sí, por supuesto, nadie lo duda, pero a su vez también, en la medida de tus posibilidades, pues ponte a hacer cosas Esas que te cositas beneficien. extras, eso es. De hecho, tú lo has dicho, creo que es importante hacer a las personas un poco más partícipes de los tratamientos y darles a conocer a esas
bueno, esas pequeñas cositas extras que pueden hacer para poder llevarlo mejor y para que todo vaya en una dirección más favorable y más positiva. Totalmente. Javi, ¿hay miedo cuando alguien se somete a una intervención quirúrgica fuerte, como puede ser una histerectomía, una tumerectomía, una mastectomía? ¿Pueden hacer ejercicio, entrenamiento de fuerza aunque hayan sido intervenidas? Ujú. Mira, las cirugías, sí que está detallado científicamente que es el momento en el que la persona sufre mayores niveles de estrés y de ansiedad. Es el momento en el que, bueno, una persona cuando le ingresan pierde totalmente el control de la situación. Si durante los tratamientos convencionales ya estás, bueno, ya sientes que ya no tienes el control de tu vida, cuando ya ingresas en el hospital todo te suena raro, de repente entran médicos, ¿no? O sea, tenemos que entender que es un proceso bastante estresante para la persona y que una vez que termina esta cirugía te dan el alta y empieza la recuperación, dependiendo de un poquito la personalidad de cada persona, va a tardar un poco más en reincorporarse al ejercicio o menos. Yo tengo casos de mujeres, bueno, una cirugía de arriba abajo, ¿no? En el abdomen, y que en 2 semanas estaban ya haciendo cositas. O sea, cuando hablo de volver a hacer ejercicio, tenemos que entender que no todo es levantar pesas. Tenemos también que salir a andar, hacer ejercicios de movilidad para que esa cicatriz empiece un poquito a soltarse y que no nos tire tanto. O sea, que no es que en 2 semanas se puso a hacer sentadillas, que sí que las hizo en su caso, pero que realmente lo que marca la diferencia es la confianza que tenga la persona, en este caso en mí, para volver a reintroducir el ejercicio. Pero sí, obligatoriamente, después de una cirugía hay que empezar a moverse. Los consejos que puedo dar a la hora de empezar a retomar esta actividad es, lo primero de todo, valorar cómo te encuentras. Hay gente que realmente, aunque le hayan hecho una cirugía muy agresiva y muy importante, a las pocas semanas se encuentra ya bien para poder realizar, pues eso, pequeñas actividades como salir a andar, algunas sentadillas, algunas flexiones en la mesa, y hay otras que por culpa de los dolores o de problemas intestinales, diarreas, pues le cuesta mucho más retomar esta actividad. Si durante el periodo del primer mes después de la cirugía todavía las sensaciones son muy negativas, sí que recomiendo forzarse un poco a salir al menos a caminar, a que tu cuerpo se empiece a mover, pero sí que dependiendo de la gravedad de una cirugía u otra vamos a tardar más o menos tiempo. Justo he compartido hoy en mis stories una pregunta hablando sobre la histerectomía y no se pueden dar plazos concretos de cuándo volver a realizar ejercicio porque es que va a depender totalmente de cada persona. Lo único, percibir si tienes muchos dolores, si tienes mucha tirantez, sobre todo la tirantez a nivel de la cicatriz, la única manera de irla reduciendo poquito a poco es a través del movimiento. No te pongas a hacer sentadillas, pero quizás sí que debes empezar a hacer aperturas, elevar los brazos por encima de la cabeza, ir dando cierto movimiento a esa estructura para que la zona se vaya poquito a poco liberando. Vale, también entiendo que aquí el oncólogo nos puede orientar un poco Ujú. o hay veces que Sí. meten la pata. No, a ver, soy en algunos aspectos un poco crítico con el sistema sanitario, porque bueno, al final, igual que tú, imagino que te llegarán casos, bueno, de todo tipo, pero sí que tenemos que tener en cuenta que los médicos realmente lo que quieren es lo mejor para el paciente, solo que en algunos casos, desde mi punto de vista, pecan de precavidos y de dar un poquito más de tiempo de recuperación, de descanso, sin tener en cuenta que ese tiempo de descanso también puede provocar pues, pequeños problemas para las personas. De hecho, el periodo de recuperación después de una cirugía, perdona, cuando la persona está ingresada es un periodo realmente un poquito crítico, que cuanto antes le puedan dar el alta mejor, porque al estar en reposo se sabe que se pierde una gran cantidad también de masa muscular. De hecho, algunas investigaciones decían que por cada día que estás ingresado, tardas en recuperarlo una semana. O sea, una semana es la que tardas un poquito en volver a tener esas buenas sensaciones y a poder recuperar la masa muscular que tenías en un primer momento. Entonces, la recomendación que al menos yo he visto que recibían la mayor parte de las chicas con las que trabajo era bastante conservadora.
las que empezaban antes a hacer las cosas, ya te digo que era pues gracias a la confianza que tenían en mí en ese momento y se decidían a dar un pasito hacia adelante. Pero normalmente las recomendaciones de los médicos, de los cirujanos, suele ser un poquito conservadoras. Sí, es lo típico de no cojas peso, no cojas peso, ¿no? De hecho, fíjate que justo pues hoy día 9 de marzo voy a subir un vídeo esta noche poco referente a. Aquí hay que tener cuidado con lo que decimos, porque pues los médicos, los cirujanos, el personal sanitario en general tiene un poder muy importante de influencia sobre las personas y esas pequeñas recomendaciones pueden calar de manera muy importante en los pacientes y que luego tengan miedo a moverse. Y bueno, pues eso al final a largo plazo pues va un poco en contra de su calidad de vida y bueno, de sentirse bien, de sentirse bien. Entonces sí que yo también me lo aplico, porque hay veces que tengo que pensar 2 veces lo que quiero decir para no cometer errores, porque aunque tú lo hagas con toda la buena intención del mundo, en algunas ocasiones la puedes liar un poco y que la persona empiece a tener miedos a cosas que no debería. O sea, que aquí lo ideal, entiendo yo, que es, vale, preguntar al médico si ya él recomienda que pueda moverme y hacer, ¿no? Por ejemplo, entrenamiento de fuerza o entrenamiento, pero también acudir a especialistas, ¿no? Como tú en este caso, Ujú. y hacer una valoración. Oye, ¿puedo o no puedo? Oye, ¿qué tengo que tener en cuenta? Vale, tengo esta operación, tengo esta intervención, esta es mi situación, ¿qué puedo hacer, qué no y a qué ritmo, ¿no? O sea, que en ese sentido es como, vale, ok, tengo esto del oncólogo, pero a Ujú. su vez también busco a un profesional, a una persona que se dedica a ello, Ujú. para que me haga una valoración realmente, ¿no? Sobre todo es fundamental ver la condición de cada persona y la situación en la que se encuentra, porque cada uno de nosotros somos distintos y la recuperación que va a experimentar, o los tiempos, los timings también son diferentes. Entonces, realmente desde los primeros días se pueden hacer cositas, pero es muy importante pues, ver a la persona en el momento y ver cómo está y cómo la puedes ayudar. Por eso en estos casos también evito un poco dar recomendaciones generales porque lo que menos quiero es que alguien se ponga a hacer algo que no debe en un momento concreto y se pueda hacer daño o que no sea el momento adecuado para ello. Que eso luego se pregunta mucho por redes. ¿Algún ejercicio para X? Pues es que si no te veo no te puedo dar una buena recomendación. Pero vamos, el consejo principal es que vayan poquito a poco y sintiéndose o valorando cómo se sienten a nivel de energía y a nivel de dolor. Si se encuentran bien, pues das un pasito más, progresas un poquito más la dificultad. Si todavía no se encuentran que es el momento, pues date un poquito de calma. Genial. Si alguien tiene, Javi, linfedema, el entrenamiento de fuerza o entrenamiento le Ujú. puede ayudar a mejorar esa situación. Mira, el linfedema, que esta es otra de las súper preguntas, suele existir la creencia que yo creo que se va un poco eliminando, de que el ejercicio físico lo puede agravar o que puede aparecer debido a cargar peso, a movimientos por encima de la cabeza de los brazos. De hecho, pues hay muchas personas, muchas mujeres que no empiezan a hacer deporte pues debido a estas afirmaciones. Y la realidad es que el ejercicio no influye en este desarrollo, en esta aparición del linfedema. De hecho, los factores de riesgo para poder desarrollarlos es saber que te hayan realizado una extirpación de los ganglios linfáticos en la cirugía, el haber recibido la radioterapia, ese tipo de tratamientos, y también el exceso de peso. La obesidad es uno de los factores también de riesgo para poder desarrollarlo. En este caso, el ejercicio podría influir de forma positiva en reducir el volumen del brazo del linfedema al haber una pérdida de peso. Si nosotros, mediante el ejercicio, una buena alimentación, unos hábitos saludables, conseguimos que la persona baje un poquito de grasa, también se verá afectado de forma positiva en la reducción del volumen del linfedema. También uno de los problemas del linfedema es que el brazo realmente empieza a pesar más en comparación con el otro y suelen empezar a surgir dolores de espalda, de cuello, y el poder fortalecer ese brazo también ayuda mucho a reducir estos dolores. O sea, no sabía que había como esa creencia de que no solo mejora, sino que te perjudica. Me queda un De poquito hecho, sin idea. ya que lo comenten las personas que vean el podcast, que lo pongan en comentarios, pero suele ser, de hecho, uno de los mitos que tenemos como entrenadores tratar de derribar, porque la gran mayoría de personas reciben
o ven por las redes o en los hospitales, en los personales sanitarios, envían esta información a los pacientes. El no cojas peso, el no muevas el brazo, no lo eleves, suele ser uno de los mensajes, de los primeros mensajes que reciben. También entiendo que les dé cierto, bueno, tengan cierto miedo a poder desarrollar el linfedema porque, bueno, ya no solamente a nivel estético, también a nivel de salud, pues tiene ciertas complicaciones. Entonces entiendo que quieran evitarlo por todos los medios. Tengo una alumna de yoga que me decía, Miriam, me da miedo hacer tal X ejercicio porque, claro, ha tenido, ¿no? Como tiene linfedema en uno de los Ujú. brazos y hay como cierta tirantez, ¿no? Y que fue a rehabilitación y le dijeron, no, 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 si es que necesita tu brazo ganar flexibilidad, ganar movilidad y por supuesto que no tengas miedo porque en yoga también hacemos ciertas asanas que requieren fuerza en el pecho, Ujú. requieren fuerza en los brazos, en los bíceps, en los hombros. Dice que no te dé miedo Claro. hacer eso porque no es que perjudique, es que beneficia, ¿no? Y cuánto miedo hay, cuántas cosas nos perdemos por miedo a, cuando realmente es lo que necesitamos. Exacto. Sobre todo en este caso, fíjate que es que los brazos son fundamentales en nuestro día a día para hacer prácticamente cualquier actividad. Entonces, tenemos que fortalecerlos y que trabajarlos para que sigan siendo funcionales. O sea, yo de verdad he conocido a personas que han dejado de coger a sus nietos porque alguien les dijo en su día que muchas veces es de paciente a paciente, lo típico del boca a boca, ¿no? Esa conversación entre, bueno, general, ¿no? Del día a día y han dejado de coger a sus nietos por miedo a poder desarrollar el linfedema. El caso también de una trabajadora de la limpieza, que como le dijeron que ya no podía usar el brazo, su preocupación era, la pobrecilla, que cómo iba a poder, lo típico de estrujir la mopa, ¿no? De quitarle la huella restante. O sea, fíjate hasta qué punto hay veces que las palabras condicionan la vida de las personas. Qué barbaridad, qué barbaridad. Un tema también que a mí me interesa mucho, Javier, es el tema cómo beneficia el ejercicio al sueño, porque además el sueño se ve alterado, ¿no? Durante los tratamientos. Y yo desde que entreno, pues es como que la sensación de dormir es como mucho, mucho mejor. Imagino que tiene que ver un poco todo, ¿no? Pero es verdad que los periodos en los que no me he estado moviendo por diferentes aspectos y motivos, el sueño se me ha visto afectado. Eso fíjate que el ejercicio lo que principalmente ayuda a mejorar esa calidad del sueño es a cansarnos más, a que tu cuerpo gaste un poquito ese exceso de energía y que lleguemos a última hora del día con ganas de, pues, de meternos en la cama y de acostarnos. Una recomendación en este sentido para que el ejercicio sea más positivo y te ayude mejor a conciliar el sueño es no realizarlo a últimas horas de la tarde. Si se puede realizar, bueno, a media tarde o el momento ideal sería por la mañana, pero no todo el mundo pues puede, yo me incluyo, yo tampoco suelo poder esas horas, pero sí evitar hacerlo a las últimas horas de la tarde porque sí que podemos tener el efecto contrario y que nos active. Yo de hecho he cambiado mis horarios de entrenamiento porque antes entrenaba a las 8 y es que yo me acuesto a las 10:30. Entonces era un poco inviable. O sea, era un poco, vamos, que me acostaba con los ojos como platos. De hecho, en este aspecto, también la exposición al sol ayuda muchísimo a conciliar mejor el sueño, al mantener pues, esos ritmos circadianos dentro de un, bueno, de un horario más natural, ¿no? De un horario más natural. Totalmente. Un tema muy interesante. Yo practico el ayuno desde antes de la enfermedad, fíjate. Ujú. Y a día de hoy, la realidad es que voy a entrenar 3 veces a la semana entrenamiento de fuerza y también HIIT Muy bien, en ayunas. Y me genial. encanta, a mí personalmente. O sea, Ujú. para la gente que diga, no, cómo vas a entrenar sin desayunar? Bueno, pues yo llevo haciéndolo desde la quimioterapia. Ujú. Am, y me gustaría saber un poco qué beneficios puede aportar hacer entrenamiento en ayunas. Vale, lo primero, el ayuno, que hay mucha gente que se horroriza cuando alguien descubre que no desayuna. Es algo realmente positivo. O sea, nuestro cuerpo ha evolucionado de tal manera en la cual no tenía disponibilidad para alimentarse siempre que quería. Ha sido en los últimos años, pues con la revolución industrial, la agricultura, que tenemos la posibilidad de abrir la nevera y encontrarnos todo tipo de alimentos. Entonces, lo primero, recalcar que el ayuno tiene muchos beneficios para la salud y que ni mucho menos es algo perjudicial. A tener en cuenta
por ejemplo, en tu caso ya estás acostumbrada a hacer esos entrenamientos en ayuno, pero para una persona que empiece a hacerlo sería más recomendable esperar a hacer el ejercicio después de hacer la primera comida. Porque, sobre todo si empieza ahora a hacer estos ayunos, si tú vas a entrenar en ayunas y te encuentras con una sensación de debilidad, que no puedes mantener unos esfuerzos exigentes a la hora de entrenar, es mejor que esperes a hacer la primera comida para luego poder ir a hacer tu entrenamiento. Yo en mi caso igual, ayuno hasta la hora de comer y los días que entreno, pues lo hago antes de la comida y me encuentro plenamente con energía y con fuerza para hacerlo. Y ya yendo a tu pregunta, el ejercicio potencia los beneficios del ayuno respecto a la autofagia, que la autofagia es un método de limpieza natural que tiene nuestro cuerpo para coger las células que están un poquito viejas, un poco deterioradas y eliminarlas de nuestro organismo y que se queden las buenas, ¿no? Las jóvenes y que tienen como más capacidad para trabajar. Y además, el ejercicio también realizado en ayunas lo que favorece es a utilizar mayor cantidad de grasa. Cuando nosotros estamos en un periodo de ayuno, nuestro cuerpo ya no tiene esa glucosa. Ahora estamos entrando en quizá en unos aspectos un poquito más complejos, pero para aquella gente que está un poco más avanzada en estos conocimientos. Cuando no ingerimos ningún tipo de alimento, los niveles de glucosa en sangre bajan y nuestro cuerpo empieza a consumir mayor cantidad de grasa, que a nivel de flexibilidad metabólica es sumamente importante. Y el ejercicio consigue todavía potenciar más este sentido, ya que requiere nuestro cuerpo más energía y las reservas de grasa son mucho más abundantes que las reservas de glucógeno muscular, por lo que tiramos más de grasa y a nivel de flexibilidad metabólica le damos un empujoncito más a nuestro cuerpo. Qué interesante, qué interesante. Javi, así un mensaje que quieras transmitir. Vamos ya acabando con este episodio, me está encantando. Estamos aprendiendo un montón. ¿Qué mensaje te gustaría transmitir en relación al ejercicio y al cáncer? Bueno, lo fundamental, animar a todas las personas que están iniciando el proceso oncológico o que ya han superado esa parte de tratamientos más activos, a que se animen a realizar ejercicio, que no tengan miedo a la hora de empezar a hacerlo y sobre todo que busquen personas que entiendan su situación, la situación que han vivido con los tratamientos, también a nivel emocional. Creo que es importante que comprendan que el ejercicio no es ir a sufrir. O sea, creo que antes lo has comentado muy bien, el ejercicio tenemos que visualizarlo como una ayuda extra a nuestro cuerpo, como que realmente nos estamos cuidando, que le estamos aportando esa dosis de salud diaria. Y que el ejercicio eso no es sufrir, es disfrutar. Y aunque crean que están en un nivel de condición física bajito, que no van a ser capaces, realmente se van a dar cuenta de que pueden hacer un montón de actividades, un montón de ejercicios y que la sensación al terminar de realizarlos va a ser de subidón total. A mí me gusta mucho hacer esta comparación cuando tenemos esa sensación de cansancio tan grande, como si llevamos una mochila pesada todo el rato que nos pesa, nos pesa, nos pesa y parece que nos vamos apagando poco a poco. El ejercicio lo que debe conseguir es que cuando termines de hacer la sesión sienta que ¡pua!, te has quitado la mochila, te has quitado ese peso y te sientes cansado por el esfuerzo que has hecho, pero con mucha vitalidad, con mucha vitalidad. Y Totalmente. animar a todo el mundo a que se inicie y que pueda empezar a sentirlo en su piel. Ay, pues sí, porque de verdad es medicina natural para el cuerpo y para el alma, de verdad, tiene múltiples beneficios y no solamente ya lo hacemos, ¿no?, por beneficio físico, por mejorar la efectividad de los tratamientos y demás, sino es por cuidarnos desde dentro, ¿no? Ese estado anímico cuando tú llegas, cuando tú acabas tu entrenamiento y cada vez te superas y cada vez puedes con más y te sientes más fuerte, con más energía además. Jolín, es que eso Una no es sensación increíble. exacto. Javi, una última pregunta. ¿Es importante aportar dosis o una mayor dosis de proteína a nivel alimentación para potenciar ese desarrollo de la masa muscular? Mira, a nivel de nutrición, ¿no? Hay mucha controversia,
O sea, a diferencia del ejercicio, que es verdad, bueno, que la información que hay, no hay mucha duda de que todo vaya a funcionar y que todo vaya a favor del paciente, de la persona. A nivel de alimentación hay muchas más dudas de si mayor cantidad de proteína es mejor reducirla. Entonces yo aquí no me veo preparado para contestarte a esta pregunta, creo que no soy la persona adecuada para hacerlo. Pero desde mi punto de vista sí que es importante dar un aporte de proteína en todas las comidas, que en todas las comidas haya un poquito de proteína en nuestro plato, es sumamente importante. Sin embargo, eso, hay varias tendencias. Hay tendencias que dicen que es mejor reducirla un poquito más, que haya mayor aporte a nivel vegetal, y otras en las que se habla de que el consumo de proteína debe ser muy alto. ¿Cuál es la mejor? Yo todavía estoy intentando también formarme más al respecto y tener un conocimiento un poquito más exacto, pero también digo que es que a mí personalmente me frustra un poco porque yo ya también quiero cuidarme en todos los aspectos de mi vida, y cuando me informo más sobre nutrición, más dudas tengo, más dudas tengo. Lo que sí que hay algo que es en la que todos los diferentes puntos de vista tiene ese aspecto en común, es que hay que intentar evitar la comida procesada, la comida que ya viene preparada típica del supermercado. Todo ese tipo de alimentación tenemos que un poco excluirla de nuestra vida, y también el alcohol, el tabaco y todos esos hábitos un poquito más tóxicos. Bien, de hecho, en el anterior episodio estuvimos con Mabel Ojea, nutricionista también especializada en sistema inmune y en nutrición oncológica. O sea que si hay alguien que tiene una duda o que quiere aprender un poquito más, hay un episodio completo con Mabel Ojeda que nos habla un montón de todo esto. Pero me resultaba interesante preguntarte el tema de la proteína, que sé que, ¿no? Como que hay mucha gente que tiene un aporte extra de proteína vegetal, por ejemplo, o animal, después de los entrenamientos de fuerza, ¿no? Para potenciar esa Mm, absorción. Mira, en ese caso, si la persona ya lleva una nutrición adecuada y equilibrada, no sería necesario el típico batido post-entreno, ¿no? Que quizá conocemos un poco más ahí por redes, no sería necesario. O sea, puede ser un complemento muy positivo para algunas personas que tienen dificultades para ingerir los alimentos porque no tienen ese apetito, les cuesta el comer. Ahí poder utilizar ese recurso bueno, de la proteína en polvo, ya sea de origen vegetal o animal, puede ser muy, muy positivo, pero en general, si tienes tu alimentación equilibrada y completa a lo largo del día, no sería necesario. Genial, nos ha quedado clarísimo. Javi, si hay alguien que le hemos transmitido la importancia que es de cuidarse a través del entreno y dice, Buah, me encantaría probar con Javi. Primera pregunta, ¿se puede entrenar en casa? Se puede entrenar en casa, A distancia, no a pasa nada. distancia. De hecho, bueno, la gran mayoría de personas también contactan para poder desarrollar estos entrenamientos a nivel online, incluso lo prefieren. Para gente que tiene, bueno, es que yo creo que ahora todos, por desgracia, yo estoy intentando también cambiarlo, tenemos un ritmo de vida un poquito acelerado, que no paramos, que tenemos, bueno, muchas cosas que hacer, y sobre todo imagínate si somos padre, madre y tenemos encima a los niños, pues se dificulta mucho más el poder ir a un gimnasio. Y el entrenamiento en casa tiene muchos beneficios, entre uno de ellos es ahorrar ese tiempo y utilizar el poquito material que podemos necesitar para poder desarrollarlo. Con un kit de pesas del Decathlon, que además viene en un maletín súper majo para tener todo guardado y recogido, se puede entrenar súper bien y se pueden encontrar o beneficiarse de todos los beneficios del ejercicio. Hace poco subí un vídeo de un testimonio de una de las chicas que va entrenando conmigo más de un año, desde casa siempre, y está increíblemente fuerte y ha conseguido mejorar un montón su salud y sus niveles de fuerza. Entonces, entrenar en casa se puede a la perfección, se puede a la perfección. No hay miedo a uno lesionarse, esto pasa, ¿eh? Sí. Bueno, en ese sentido, lo que siempre hacemos es que la persona, yo fíjate, en ese sentido, no me gusta nada forzar a la gente a hacer unos ejercicios u otros, siempre y cuando ella se vea preparada para dar el paso a quizás subir la intensidad o progresar algo más difícil. Pero siempre lo que hacemos es corregir cuando es necesario a través de vídeos o conectándonos como estamos tú y yo ahora, si hay alguna duda de los ejercicios para que se pueda hacer bien. Y aquí sí que me gustaría recalcar es que el ejercicio a veces tenemos miedo a hacernos daño
pero es raro hacerse daño. Es realmente raro que una persona se lesione o se haga daño haciendo ejercicio, siempre y cuando vayamos de menos a más. O sea, no podemos pretender de repente pues, mover cargas muy exigentes o ejercicios muy complicados, pero si tú sigues una progresión de menor a mayor intensidad, es realmente raro que la persona se pueda hacer daño. Bien, Javi, ¿dónde te podemos encontrar? En redes sociales podéis encontrarme en @jpintotrainer. Ahí comparto pues información referente a ejercicio en cáncer y también, bueno, todas las dudas que os hayan quedado pendientes del podcast, podéis escribirme por mensaje directo o algún comentario de los vídeos y trataré de ayudaros. ¿A día de hoy atiendes solamente online o también atiendes en presencial? Trabajo tanto a nivel presencial en Madrid y también a nivel online. O sea, Vale. tenemos las dos formas de trabajo. Lo digo por si alguien está en Madrid y le apetece conocerte de forma presencial y entrenar contigo presencialmente, que también se puede. Eso es, claro que sí. Genial. De todos modos, dejaré por aquí abajo tu perfil de Instagram para que la gente te pueda contactar directamente. Y bueno, y bienvenida a cualquier pregunta, cualquier duda que queráis dejar en comentarios, pues aquí estaremos muy felices y encantados de poder responderlas. Javi, ha sido un placer. Igualmente. Creo que necesitamos tomar conciencia de la importancia que es hacer ejercicio, cuidarnos en todos los niveles posibles de la salud y una pata súper importante es la parte física y la parte del entrenamiento de fuerza, combinado con el cardio. Así Eso es. que muchas gracias por tu tiempo, por tu sabiduría y nada, esperamos volver a verte pronto por aquí. Genial. Muchísimas gracias a ti, Miriam. Un beso muy fuerte. Un besazo enorme. Un abrazo. Chao, chao.